muñecos de madera. Las montañas estaban tan limpias, tan claras, que se podían mirar sus depresiones, valles y senderos. Desgraciadamente, nadie las estaba mirando. El aire de esa mañana era frío, el aliento de cristal de diciembre había congelado algunos caminos, y uno de ellos fue aquel por donde transitaban, la noche anterior, los padres del extraño. Cuando el cielo se iba encendiendo con las luces rosadas, naranjas y añiles de la madrugada, las personas se agruparon alrededor del auto estrellado. Ese vehículo se había derrapado por toda la calle principal y, trágicamente, se fue a estrellar contra un endeble poste de luz que, al caerle encima, trituró a todos sus pasajeros. La escena era horrible. Pero, de alguna manera, le caía muy bien a un poblado en donde parecía que no pasaba nada. Alguien se mueve ahí adentro. Alertó la señora Isby agitando los brazos como una de las guacamayas que tenía como mascotas. Dos hombres de buena musculatura doblaron la puerta del pasajero y sacaron con cuidado a una niña que yacía adentro. Cuando la pusieron sobre unas mantas en el suelo, todos sabían que ningún doctor salvaría sus piernas. La ayuda llegó increíblemente rápido. Y todo ese desastre se hizo una cruda anécdota en pocas horas. El extraño nunca llegó al lugar. Algunos dicen que lo vieron espiando por la ventana. Pero entonces, ¿por qué no había venido a ayudar? Después de todo, eran sus padres y su hermana los que tuvieron un fatal accidente. Aquel joven de sangre fría al que muy pocos habían escuchado hablar, fue visitado por la policía al mediodía, para ser avisado de lo que él ya había mirado a través de su ventana. Porque, para dar una vuelta más al tornillo, todo había ocurrido a unas calles de la casa de sus padres, donde él todavía vivía, aún con 30 años. Las murmuraciones y reprobaciones se hacían escuchar. Extraño, solitario, callado y perturbado. Vivía por vivir, decían algunos. Al menos no le hace daño a nadie. Pero esto también cambiaría. Las cosas se pusieron feas, pero sigan escuchando. Los vecinos hubiesen querido saber lo que respondió a los oficiales cuando estos le dieron una noticia que él ya conocía y que deliberadamente había ignorado. Pero esta gente entrometida, tuvo que conformarse con lo que uno de los patrulleros contó a su familia. El chisme diferido de boca en boca contaba más o menos lo siguiente. Los dos policías habían llegado hasta la puerta del extraño. Este se tardó bastante en contestar. Vayan ustedes a saber lo que estaba haciendo. Cuando abrió, lo hizo con una cara tan vacía de emociones que congelaba la piel mucho más que el clima. Ni siquiera invitó a pasar a los oficiales. Se le veía incómodo y algo adormilado. Tus padres han muerto en un accidente fatal en la carretera 24, a unas calles de aquí, dijo uno de los oficiales sacándose la gorra y frunciendo el ceño. El joven no respondió nada, tan solo asintió con la cabeza, como esperando que se fueran. Tenía los ojos abiertos como platos. Pero no era asombro lo que había en su rostro, sino una especie de falta de control de su semblante. Tu hermana está muy lastimada, pero ya la estabilizaron en el hospital del condado. Eso sí, sus piernas no se han podido salvar. Ambas fueron casi cercenadas por la lámina del automóvil. Exclamó el otro, mucho más impertinente, solo por ver si podía sacarle una reacción a aquel impertérrito muchacho. El extraño volvió a asentir con la cabeza. Sin más que poder decirle, los gendarmes le recomendaron que fuera por su hermana. Y que pagase las cuentas del doctor. También que organizara la sagrada sepultura de sus progenitores. Cuando ya se iban, y lastimado por la falta de empatía de ese lunático, el oficial impertinente le preguntó por qué no había ido a ayudar si estaba mirando el maldito accidente por su ventana. El joven entreabrió la puerta que ya estaba cerrando para decir con voz chillona. Y habría cambiado cualquier cosa que yo estuviera ahí. Los oficiales se quedaron callados, también por la buena racionalidad de aquel demente. Los vecinos sabían que ese pobre y mentalmente discapacitado muchacho, no tendría dinero para asumir los gastos de entierro de sus padres, así es que organizaron una colecta y organizaron también el entierro. A la niña la fue a sacar del hospital una vecina de nombre Ruth, clienta de toda la vida de la tienda de muebles de los difuntos señores Dietrich. Sobra decir que el extraño joven tampoco había asistido al funeral de sus propios padres. Maldito.
Tan solo salió de su casa brevemente para recoger a su pequeña hermana de la casa de la señora Polines. La tienda de los Dietrich estuvo cerrada, como era de esperarse, por varias semanas. Los vecinos pronosticaban que el chico terminaría por perder el local, la casa, y cada pertenencia. Y que él y su hermana estarían en la calle para enero. Pero no fue así. La tienda reabrió para después de las festividades de diciembre, poco antes del 1 de enero. El joven del que nadie sabía apenas algo, comenzó un negocio propio de figuras talladas en madera. Esto habría sido poco importante, de no ser porque aquellas figuras, Dios, no creo que nadie hubiese visto nada igual. Eran de un virtuosismo asombroso, y casi mágico. Cada músculo, cada pelo, y la anatomía perfecta de un observador obseso. Había tallado muchas pequeñas figuras de venados, alces, mapaches y ardillas. Otras de mediano tamaño de zorros y cuervos, y 2 de tamaño real de un oso y un lobo. La gente comenzó a visitar la tienda y a admirar aquella forma tan peculiar de arte. Ahora las personas daban una explicación mejor a su extraña forma de ser. Era la manera de presentarse del arte, que descomponía su carácter. Fue lo que hizo después, lo que atrajo de nuevo las murmuraciones de la gente. A pesar de recibir muchas visitas, apenas si había tenido algunas ventas. Así que quizá por eso, el joven extraño decidió agregar formas humanas en su repertorio. Lo mórbido era que, las 2 primeras piezas que puso a la venta eran los oficiales de policía que lo habían visitado esa fatídica mañana. Ambos estaban hechos hasta en el mínimo detalle, y ambos, de igual manera, se hallaban gritando en una agonía pasmosa. Es su forma de afrontar aquel terrible día, decían algunos. Otros ya murmuraban que algo muy turbio se traía ese idiota. Como dato simpático, uno de los oficiales, el que se había portado bien ese día, se hizo con su propia figura de madera, y la colocó, para mortificación de su esposa, en el patio trasero de su casa. Simplemente le había encantado la emotividad que el joven había puesto en la pieza, y también quería ayudarlo a él y a su hermana. Adalis era una jovencita esbelta y hermosa de largo y ondulado cabello negro, que acababa de cumplir los 23 años. Era asediada por todos los muchachos de la comarca. Pero ésta solo conseguía que le compraran cosas, para luego despreciarlos de las maneras más odiosas. Nadie veía esto con malos ojos. Tan solo un comportamiento natural de la vida humana. Pisotear los sentimientos de los demás no entraba en el sistema de moralidad absurdo del colectivo de chismosos que decían cada cosa terrible del extraño. Se decía que Adalis había terminado con su más reciente novio, y esto motivó al extraño a encontrársela en medio de una calle algo solitaria para revelarle sus intenciones románticas. La muchacha, contrario a lo que muchos hubiesen esperado, le dijo que lo pensaría. Que ayudaría, para tomar una decisión definitiva, el que él se mostrase como un verdadero caballero. El joven no entendió lo que ella quería decir, así que puso una rodilla al suelo y juró serle fiel y amarla hasta el final de los días. La muchacha soltó una estruendosa carcajada, para luego confesarle que tenía muchas dificultades de dinero, y que, un verdadero caballero, habría de solventarlas. Dicho lo cual regresó a su casa, en donde fue visitada por otro muchachito en medio de la noche. Pero de eso nadie hablaba. La doble moral de la gente es algo tan espantoso como lo que ocurrió en los días siguientes. El muchacho era de todo, menos estúpido, así que rápidamente ignoró los deseos de la caprichosa mujer, y cambió de estrategia. Los primeros visitantes de la tienda de Eduard Dietrich del día 6 de enero, se llevaron una horrible sorpresa al encontrar tras el mostrador a la pareja que había atendido la tienda toda la vida. Como si esto fuese posible. Cuando la luz del interior había permitido que se volviesen a dilatar sus pupilas, y pudieron observar con más detenimiento, se dieron cuenta de que no se trataba de unos fantasmas venidos del más allá, sino de un par de figuras de madera muy bien realizadas. La pareja recién casada encontró aquello demasiado morboso. El joven y extraño propietario se disculpó por haberlos asustado y les dijo que su hermana extrañaba demasiado a sus padres, por lo que él se dio a la tarea de rendirles un homenaje. Aún no estaban terminados, lo único detallado era su rostro, sin embargo, le habían gustado de ese modo.
De alguna manera la fusión de los cuerpos, hechos con base en una sola pieza de abeto, expresaba lo unidos que habían sido. El hombre entornó los ojos, pero la mujer dijo que sería lindo tener un par de esas figuras de ella y su esposo. Para el día 16 de enero, ya eran varios los habitantes del condado que habían hecho pedidos para ser inmortalizados en una hermosa estatua de madera. O bien, habían mandado a hacer figuras de sus padres y abuelos. La señora Isby, por su parte, había mandado a hacer figuras de sus guacamayas, pero también de su difunto hijo. Un fornido muchacho que había perecido en la más reciente guerra estúpida. Fue ella quien comenzó con los rumores que terminarían por hundir la reputación del extraño. Le había contado a varias vecinas que, por las noches, sentía que alguien la observaba, y que incluso una de ellas, al abrir los ojos, y con la luz de un relámpago iluminando su alcoba, pudo ver la inconfundible silueta de su hijo, parado a un lado de la cama. Estas terroríficas declaraciones fueron seguidas por las de otra solterona, quien aseguraba que la figura que había mandado hacer de su fallecido esposo, le había contestado en una de las múltiples ocasiones en que lo había saludado al llegar del trabajo. El por qué encontraban saludable este comportamiento las demás vecinas, era un misterio. Lo cierto era que en ese pueblo, solo se juzgaban las acciones cometidas por el extraño. Se comenzaba a hablar de un pacto con el diablo, dado el perfeccionismo de las piezas, el poco tiempo que el muchacho se tardaba en hacerlas, su total falta de talento en todos sus años anteriores a la muerte de sus padres, y sobre todo, por las ya incontables historias que los más supersticiosos narraban. Muchos pensaban que esto era estúpido, obra de personajes grises que buscaban a toda costa llamar la atención. La dura realidad era que el joven extraño siempre daba de qué hablar, y con cada nueva cosa que se descubría acerca de él, no hacía más que robar argumentos a las pocas personas que lo defendían. En uno de esos días, los visitantes del día de la tienda, dieron testimonio de un acto hermoso, que después los detractores del extraño deformarían con sus habladurías. La hermana de Edward Dietrich ahora tenía un par de piernas prostéticas bellamente talladas en una madera blanca que asemejaba casi su tono de piel. La niña se mostraba bastante alegre de, al menos, verse ya casi como una persona normal. Los detractores del hecho, decían que esto hubiese sido un acto casi heroico por parte de su hermano. Pero lo que contaban daba al traste con toda esperanza de virtud. La señora Isby sobre todo, decía que de madrugada, cuando todos dormían, había visto a la niña levantarse de la silla de ruedas y andar con esas espeluznantes piernas de madera. Lo peor del caso era que, incluso el policía bueno, el que lo había apoyado comprando su aterrorizada figura de madera, daba un testimonio semejante, confirmando lo que pudo ser solo un rumor. Aquel chico tenía al demonio de su parte. Se decía ya casi como un hecho. Había vendido su alma al diablo por un talento extraordinario y para devolverle las piernas a su hermana. Las dudas se iban despejando cada vez más. Pero, sigan escuchando. Adalis, la jovencita obstinada en que la mantuvieran todos los hombres del pueblo, fue la que empezó a acosar al extraño muchacho. Seguramente porque era el único hombre en el pueblo con suficiente dinero. Lo visitaba en la tienda, le hacía insinuaciones casi inmorales, y lo seguía hasta su casa. Una de esas noches, al no obtener de nuevo nada, se desgarró la ropa y fue a contarles a sus padres que el muchacho había querido abusar de ella. Sus padres no levantaron una denuncia, pues ya sabían de los métodos que tenía su hija para obtener lo que deseaba. Sin embargo, el tonto muchacho con el que había estado saliendo, sí que se creyó esta puesta en escena, y quiso tomarse justicia por su propia mano. El chico no era tan irracional para enfrentarse él solo, y de frente, a un hombre de casi 2 metros de estatura. Lo que hizo fue esperar a que el extraño y su hermana salieran de casa, para introducirse en esta y ocasionar algunos destrozos. Pero, lo que encontraron él y sus vándalos amigos, hizo que desistieran de su plan original, y se convirtió en el chisme sensacionalista más grande de toda la historia de Sampokowiec. Además, porque habían sacado fotografías de todo. Aquella casa, que ya era tenebrosa de por sí, albergaba muchas otras figuras de madera que pusieron los pelos de punta a más de uno en la cerrada comunidad. Para empezar, y puesta en la alcoba del extraño, se encontraba una figura a tamaño real de Adalia.
Los chicos que se habían metido a la casa bromearon a la jovencita diciéndole que seguramente se la cogía todas las noches. Esta ahogó un grito de terror y de asco. Esta vez, los padres de la jovencita sí que estaban indignados. Las otras figuras que encontraron eran mucho más escalofriantes. Se trataba de varios niños, todos versiones de niños que existían y que vivían en la comarca. Estos se encontraban puestos de rodillas y sin ropa. Las quejas llevadas a las autoridades correspondientes no hallaron eco, dado que el extraño no estaba violando ninguna ley existente. Ni siquiera se podía clasificar este hecho en ninguna de las prohibiciones de ningún artículo. Como mucho podían vigilarlo. La gente estaba cabreándose demasiado. Ahora, sumado a su pacto satánico, estaban sus intenciones depravadas. Se formó una chusma iracunda que iría por la noche a exigir que se largara del pueblo, y, de ser necesario, quemarían su casa. Los jovencitos, liderados por el amante de Adalía, fueron los que tomaron la iniciativa y yendo al colegio de la pequeña hermana, la asaltaron en el patio de juegos, para luego arrancarle sus piernas de madera y robárselas. Tiempo después, las quemarían en un baldío, registrando en fotos cada momento del proceso. Incluso la parte en donde, para apagar la hoguera, todos ellos orinaron encima de las cenizas de las extremidades de madera. Edward se enteró por la niña de lo que había pasado y sintiendo una ira terrible, fue a golpear a los muchachos. No le resultó difícil dejarlos a todos en el suelo. Pero fue este acto desesperado lo que hizo que lo encarcelaran, impidiendo que lograse detener a los vecinos que fueron a su casa por la tarde. Un grupo de personas, sobre todo hombres de familia, se metieron a la casa de Edward, sabiendo que éste se encontraba detenido, y se llevaron todos los muñecos, para quemarlos en las calderas de la herrería. Además pasaron a destruirle todas sus posesiones. Esa misma noche, Dalia, y todos los niños de quienes el extraño había hecho un muñeco, cayeron en un coma profundo. Confirmando, para todos era evidente, que Edward Dietrich tenía un pacto con el diablo. Edward fue liberado a las 6 de la tarde del día siguiente. Fue a recoger a su hermana a servicios sociales y regresó a su casa. No tuvo tiempo de descansar, cuando escuchó fuertes gritos fuera de su domicilio. «Sal de la casa, maldito psicópata», gritó uno de los hombres con una antorcha en la mano. Una pequeña multitud estaba parada enfrente de la casa del extraño. Este no quiso salir. «Sal ahora, o quemaremos toda tu maldita casa», gritó otro de los hombres, algo alcoholizado. Como Edward no hizo caso a ninguna de las advertencias, los horribles hombres que habían armado la comitiva, se lanzaron sobre la casa para comenzar a quemarla. «No, la niña está también ahí adentro», gritaron varias mujeres tratando de detener a los hombres. Pero estos, poseídos por la fuerza de la multitud, se las quitaron de encima con fuertes empujones e hicieron que la casa comenzara a arder. Edward sacó a su hermana por la puerta de atrás, en donde también lo esperaban sus detractores. Las mujeres salvaron a la niña, pero dejaron al extraño a merced de los agitadores. «Eres el demonio, arde como el demonio», dijeron algunos. Otros tantos solo lo miraban con odio, y la mayoría se hacía de la vista gorda con los ojos en el suelo. Edward se entregó y fue recibido a palos por los desquiciados vecinos. El hombre extraño era muy fuerte, pero no tanto como para soportar la ira de tantas personas. El fuego en el exterior de la casa se extinguió por el soplido del viento. Ese viento de cristales con el que comenzó el relato. Ese viento que ahora daba fin a la vida del extraño muchacho. Algunos dicen que se escuchó el lamento del viento gemir de dolor. O era quizás la voz del mismo Lucifer que los castigaba por haberse deshecho de su joven acólito. La mañana estaba muy limpia. Había lloviznado un poco y todo el ambiente se sentía fresco. Se sentía bien. El olor de la madera quemada era delicioso, todos los pobladores que habían participado en ese abominable acto sintieron una resaca extraña. Las autoridades habían prometido no intervenir, ni para bien, ni para mal.
Al cadáver de Edward se le daría sagrada sepultura después de todo, puesto que, ya librados de la maldita euforia colectiva, reconocieron que se les había pasado un poco la mano. Unos días más tarde, cuando unos policías regresaron a la casa del extraño, para volver a deshacerse de sus pertenencias y cerrar las averiguaciones, encontraron una libreta puesta en medio de la cama de Edward. Era un cuadernillo negro con una sola anotación en su interior. Los gendarmes la llevaron intacta a la jefatura y el comisionado rápidamente leyó lo que estaba escrito en ella. He tratado de salvar al pueblo de la desgracia. La entidad oscura que me visita me ha dicho que este pueblo no tiene salvación. Los suyos, primero se llevarán a los niños, y luego al jodido pueblo entero. Habla de una catástrofe, habla de muchas muertes. Cuerpos regados por cada rincón. Mis padres fueron los primeros. La entidad negra me lo había advertido antes, pero pensé que solo eran las voces de mi paranoia. Yo puedo protegerlos. Me ha dicho cómo. Aunque dice que será inútil y que también terminaré muerto. Hice varios sellos para proteger a cada niño. Hice las figuras para sellar el alma de los niños que las otras entidades querían robarse. Estoy protegiendo poco a poco a cada poblador. Pero la entidad me repite que será en vano. No me daré por vencido. El sello más fuerte se encuentra en mí. Yo soy más poderoso que un muñeco de madera. Y mientras yo esté vivo, este pueblo y mi hermana, estarán a salvo. El comisionado cerró la libreta, y le dijo a sus hombres que aquel joven, estaba más desquiciado de lo que habían imaginado. Se destruyeron sus pertenencias, se dio en adopción a la niña, y no se volvió a hablar de él. Unos meses más tarde, un huracán arrasó con todo el pueblo. Sangre, muerte. El curso natural de las cosas, pensaron algunos de los espectadores externos. Lo cierto es que ese ciclón, nada tenía de natural.